¿Qué tal, amigos? Los saluda Adrián Ruiz de nueva cuenta en este canal, que también si les gusta suscríbanse y continuamos con aquellos casos, aquellos crímenes que fueron llevados al mundo del cine. Así que, como diría Silvia Pinal, acompáñenme a ver esta triste historia. En 1998 continuaba la euforia por Titanic. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet estaban en los cuernos de la luna, por lo que las distribuidoras decidieron traer cintas en las que estos actores habían intervenido. Así fue como llegó La sangre que nos une, en la que interviene Leonardo, mientras que de Kate llegó Criaturas celestiales. Era un 27 de marzo de 1998, casi 4 años después de haberla hecho. El filme se vendió como el crimen que conmocionó a una nación. Era un caso verídico. La premisa se ubicaba en Nueva Zelanda en los 50 y era sobre la amistad entre dos compañeras de colegio adolescentes, la cual poco a poco es tan intensa y estrecha que despierta el recelo de los padres de una de ellas. Las chicas crean un mundo imaginario y lleno de fantasía en el que se refugian para vivir a espaldas del resto del mundo, y de igual modo planean el asesinato de la madre de una de ellas. Esta fue la primera vez que Peter Jackson se alejaba de la comedia y terror que albergaban sus filmes como Bad Taste o Picadillo, como se le conoce aquí en México. La cinta sorprendió para bien. Peter comenzaba con su estética de fantasía que se vería a la postre, y aunque el morbo también salía a flote, a Jackson le interesaban otras aristas. You know, setting out to tell the story, the one thing that I was very adamant about at the beginning is I didn't want to make a murder movie. I didn't want to make a film about a murder and kind of have it grim and depressing. Like, you know, we saw this film as very much being a story of a friendship between two young women who had never had a friend before, who had these extraordinary flights of imagination. They wrote books. They wanted to go to Hollywood. They wanted their like medieval fantasy books to be adapted into films, and they wanted to star in them alongside Mario Lanza and James Mason. And Mario Lanza's music features in the film as it did in their lives, and so there's a whole lot of life and energy in the film that we really wanted to bring across. And slowly, of course, the events, you know, turn towards the tension and suspense as they hatch this plan. Y en lo que respecta a sus protagonistas, ambas, Kate Winslet, hoy ganadora del Oscar, y Melanie Linsky, le albergan cariño y respeto a esta película. Honestly, I have to start with Heavenly Creatures, which was the first film I ever did when I was 17 years old, and it was directed by Peter Jackson. Cut to clip of Heavenly Creatures. I was very, very lucky not just to be cast in that wonderful role as my first film, but that as my first film, it ended up being a really good film. And people really did enjoy it, and it is a film that people remember and still talk about today because it was based on a true story. I knew when I read the script how good that movie was going to be. I was like, oh my God, these fantasy elements and the way the story unfolds, this is going to be incredible. Weird responsibility of playing a person who was real and trying to be true to that and trying to not sensationalize the story or... La cinta ganó el León de Plata en 1994 en Venecia, estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión Adaptado, y como dato curioso, casi todas las locaciones utilizadas para la filmación fueron los lugares originales donde ocurrieron los eventos. La tienda de té donde Honora Parker comió su última comida fue derribada unos días después de que terminó el rodaje, y según el director Peter Jackson, cuando llegaron al lugar del asesinato, el camino estaba todo polvoso, silencioso, y los pájaros dejaron de cantar y no parecía correcto. Por ello se movieron unos metros más, y si quieren conocer cómo fue el caso real, bueno, pues estos son los hechos. Yéndonos al caso, nacida en Inglaterra en 1938, Juliette Hulme era hija del físico Henry Rayford Hulme y de su esposa Hilda. Ya desde la infancia, sus problemas respiratorios le hicieron ser una niña débil y aquejada de continuas infecciones pulmonares. Tanto es así que la familia decidió que la pequeña pasara largas temporadas en climas más cálidos. Primero la enviaron a las Bahamas para después, en 1948, trasladarla junto al resto de la familia a Nueva Zelanda. La Canterbury College de Christchurch nombró rector a su padre, pero Juliette no era feliz. Se mostraba como una niña introvertida y tímida que pasaba muchas horas sola. Ni Henry ni Hilda se percataron de las necesidades sociales de su hija.
de ahí que no le diesen importancia a lo que pasaba pues el tiempo soñando despierta. Por su parte, Pauline Parker nació en 1938 en la localidad neozelandesa Christchurch, en una pequeña familia de empresarios. Su padrastro, Herbert Ripper, dirigía una pescadería, mientras que su madre, Honora Parker, lo hacía en una pensión. Y al igual que Juliet, Pauline también padeció importantes problemas de salud desde una edad muy temprana. Con 5 años sufrió de osteomielitis, una enfermedad ósea que le ocasionó una cojera. Esto le impidió relacionarse de una forma normal con el resto de los niños, no podía jugar y esta sería la primera cosa en común de ambas, sus problemas de salud. Los padres de Juliet eran muy modernos y bastante liberales para la época. No solo toleran, sino que alientan la creatividad de su hija. El mundo familiar de Pauline no podría ser más contrastante. Su madre era una mujer sencilla, era una ama de casa y básicamente no entendía a Pauline. Todo cambió para estas adolescentes cuando comenzaron el primer curso en la Christchurch Girls High School. El flechazo fue inmediato. Pauline, de 16 años, y Juliet, de 15, se convirtieron en inseparables. Gracias a la literatura hallaron puntos en común. Ambas disfrutaban imaginando historias, escribiendo relatos, poemas e incluso escenas dramáticas. Pero lo que empezó siendo una amistad incondicional se transformó en una intensa relación sentimental. Se habían enamorado locamente y cada situación la vivían con cierto toque de dramatismo. Soñaban con huir a Nueva York para publicar sus textos en grandes editoriales, con adaptar al cine las piezas de Juliet para que Pauline pudiese interpretar pues algún papel. Imaginaban el éxito, la fama, vivir su amor libremente y lejos de Nueva Zelanda. Cabe recordar que en la década de los 50 las relaciones homosexuales no eran bien vistas en sociedades como las de Christchurch, donde pues salían los valores que eran bastante estrictos y sobre todo católicos. El amor las desbordaba hasta el punto que cuando Juliet le diagnosticaron tuberculosis, Pauline no paró de llorar en los 4 meses que estuvo en el sanatorio. Ese tiempo separadas y las continuas visitas de Pauline a Juliet levantaron sospechas entre las familias. Aquella amistad no era común. Por eso, el padre de Holm le envió a un psiquiatra para que examinara aquel extraño comportamiento. Los progenitores de las adolescentes iniciaron así una campaña para separarlas. Querían cortar cualquier lazo afectivo. La circunstancia se dio a principios de 1954, cuando los padres de Juliet se divorciaron. La madre tenía otra pareja y el padre decidió poner tierra de por medio mudándose a Inglaterra. La acompañaría a Juliet, a quien instalaría previamente en Sudáfrica. Todo estaba concertado para embarcar el 3 de julio de 1954 y cuando Juliet le comunicó la noticia a Pauline, esta se quedó completamente devastada. No encontraba consuelo alguno. La separación era inminente y la única solución era que Parker se marchase con Holm. Sin embargo, sus padres volvieron a interponerse. Bajo ningún concepto podían marcharse de Nueva Zelanda. Aquella decisión desencadenó el posterior asesinato de la madre de Pauline. Honora se oponía fervientemente a dejar marchar a su hija. Entonces llegó la planificación del crimen y las continuas referencias en el diario de Pauline sobre lo que acontecería el 22 de junio en el Victoria Park. Todo ocurrió durante un inofensivo paseo por el Victoria Park. Honora, en compañía de su hija Pauline y su amiga Juliet, caminaba de lado a lado por los senderos del parque. Nada le hacía sospechar que instantes después moriría de una paliza. De repente, Juliet lanzó una piedra brillante al suelo y Pauline la señaló, captando la atención de Honora. Cuando la mujer se agachó a recogerla, su hija sacó un ladrillo que portaba escondido entre la ropa y se lo lanzó contra la cabeza. Honora cayó fulminada al suelo, pero el impacto solamente la había dejado inconsciente. Entonces Pauline cogió la improvisada masa envuelta en una media y comenzó a golpearla fuertemente. Juliet la ayudó a machacar el cráneo de la progenitora con más golpes. La mujer recibió 45 impactos en la cabeza. La parte superior estaba completamente aplastada cuando hallaron el cadáver. Tras darle muerte, las dos adolescentes corrieron a un establecimiento cercano para pedir ayuda. Cuando entraron al salón del té de Agnes Ritchie, Pauline solamente murmuraba con sollozos: «Por favor, ayuda. Madre se ha caído y se ha golpeado la cabeza con una roca y está cubierta de sangre».
creo que está muerta. Pauline confesó ser la única responsable del asesinato de su madre, exculpando así a Juliette. Sin embargo, cuando los investigadores leyeron su diario, repararon en que el incidente había sido cuidadosamente planificado por las dos jóvenes. Tras su detención, se procedió a enjuiciarlas pese a ser menores de edad. Del 23 al 28 de agosto de 1954, un tribunal del jurado dilucidó si Pauline y Paulette padecían algún trastorno que les impedía ser conscientes de sus actos en el momento del asesinato. El tribunal declaró a las acusadas culpables de asesinato y fueron enterradas por tiempo indefinido a voluntad de su majestad. Se libraron de la pena de muerte por ser menores de edad, pero tuvieron que permanecer algunos años en la prisión. La sentencia también añadió que debían estar separadas en centros penitenciarios distintos y prohibió que tuviesen contacto alguno en el futuro. Mientras que a Juliette la enviaron a la cárcel de Mont-Aden, donde continuó escribiendo y también estudiando idiomas, Juliette permaneció en la de Paparroa y se graduó en la escuela superior. Las jóvenes recibieron tratamiento psiquiátrico hasta su salida de la prisión. Luego de 5 años, esto fue clave para conseguir la libertad condicional. La primera en salir de la cárcel fue Juliette, quien tras abandonar Nueva Zelanda se marchó a Estados Unidos y también a Canadá. Terminó instalándose en Escocia bajo la identidad de Anne Perry. A partir de 1979 y con este nombre, la homicida se convirtió en una famosa escritora de novelas sobre crímenes, irónicamente. Sin embargo, el secreto salió a la luz en 1994 gracias a la película Criaturas Celestiales. Fue buscada para dar entrevistas y aunque estuvo renuente, terminó dándolas. Estas son las palabras en torno al crimen que cometió. Was the mother awake, asleep? Was she? Oh, she was awake. You jumped on her or something? Yes. Yeah. And this all happened very quickly. It was within a space of... My parents were separating. My father had lost his job. We were about to leave the country. And I felt I had no time to find a better solution. She told me that if I left, she would take her own life, and I believed her. How important was the punishment to you? I think it's vital. I think until you feel that you have settled the debt, you can't move on. It's a bit like trying to walk with an open parachute behind you. By paying, you cut the strings and then you can move on. You can allow yourself to move on. I can sit and look you in the eye because I can say, yes, I have dealt with it. I believe that I have paid. En cuanto a Pauline, se cambió el nombre por el de Hilary Nathany y tras permanecer bajo libertad vigilada hasta 1962, decidió mudarse a un pequeño pueblo inglés. Se convirtió en una devota católica y actualmente vive sola. Regenta un establo dando clases de equitación a niños pequeños y su hobby es la lectura. Y al igual que Juliette, Pauline también hizo algunas declaraciones a medios de comunicación, aunque fueron muy escuetas. En ellas expresaba su profundo malestar y remordimiento por lo ocurrido. Y pues este es el caso de un crimen que conmocionó a toda una nación, como nos podemos dar cuenta. Peter Jackson nos lo pinta bastante fantástico y bonito, pero la realidad fue otra. Y así llegamos al final de este caso. Si les gusta, denle like, suscríbanse y también coméntenos acerca de qué otros casos sugieren ustedes. Para el próximo estaremos hablando acerca de La Huérfana y la verdad es que la película se queda en pañales ante lo que fue el hecho verídico. Mi nombre es Adrián Ruiz y nos estamos viendo.